Licenciado Johnny Villegas y este es el curso de motricidad orofacial a nivel práctico. Para ello necesitamos entonces conocer ciertas bases teóricas. En el caso de hoy tenemos lo que es musculatura lingual. Para hablar sobre musculatura lingual, primero necesitamos conocer que ciertas estructuras musculares, al activarse, al relajarse, al contraerse, van a permitir que la posición de la lengua cambie. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una emisión de la vocal A, vamos a poder observar que la lengua se va a deprimir. Eso quiere decir que se va a ir hacia abajo, se va a desplazar hacia la parte inferior. Pero ello es gracias a un grupo de músculos que permiten que la lengua cambie de posición. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de la vocal U, que ciertas estructuras o ciertos grupos musculares van a permitir que mi lengua se dirija hacia la parte posterior, pero también hacia la parte superior. Lo mismo sucede con la vocal I, que lo que va a permitir que ciertos músculos lleven mi lengua hacia la parte anterior, hacia adelante, y también hacia la parte superior. Si hablamos de la vocal E, a diferencia de la vocal U, va a hacer similares movimientos tanto hacia adelante como hacia arriba, pero en menos intensidad. Si hablamos de la vocal O, va a hacer similares movimientos de la U, pero en intensidad va a ser diferente, no va a ser tan posterior o no va a ser tan alta. Gráficamente en el triángulo de Helmholtz podemos encontrar entonces, si es que nosotros hacemos una vocal I, vamos a llevar nuestras lenguas hacia adelante y hacia arriba. Si hacemos una vocal U, vamos a llevar la lengua hacia la parte posterior y hacia la parte superior. Si hablamos de una O, nos quiere decir que va a llevar nuestra lengua hacia la parte posterior con ligera hacia arriba. Igual la misma temática con la vocal E, que va a llevar mi lengua hacia la parte anterior, pero también con una menos intensidad que la vocal I. Y aquí podemos observar también que en la vocal A nuestra lengua se va a deprimir, se va a ir, eso quiere decir hacia abajo. Para conocer a la lengua necesitamos saber de dónde se apoya, y ese apoyo se llama esqueleto de la lengua. ¿Y quiénes conforman el esqueleto de la lengua? Están conformados por la mandíbula, el hueso hioides, que está aquí también, la membrana hioglosa y el septum lingual, que es como la parte de la línea media de la lengua. Están aquí. Al buscar imágenes en internet sobre la musculatura de la lengua, encontré esta imagen que me pareció mucho más interesante. Habla de músculos intrínsecos, por ejemplo, habla del lingual longitudinal que está en esta distribución. En este caso, este es un longitudinal superior, el longitudinal inferior que está también por acá. Habla del músculo vertical, que es un músculo que está en línea vertical, como lo ven en estas líneas turquesas durante todo el recorrido de la lengua. Habla del músculo transverso, que lo ven como puntos. Eso quiere decir que esos puntos se prolongan tanto hacia afuera, hacia la parte anterior, hacia la parte posterior. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Si hablamos de los músculos extrínsecos, hablamos del músculo geniogloso, que es este músculo señalado con las líneas azules oscuras. Al hablar del estilogloso, estamos hablando sobre un músculo que está originado por una estructura que es el apófisis estiloides y que se va hacia la parte media anterior de la lengua. El palato gloso también es otra estructura que está muy relacionada con el paladar y que también ingresa hacia la lengua en la parte media. El hiogloso está muy relacionado con el hioides, que es el hueso, y con la lengua. El amigdalogloso es un músculo pequeño que está muy relacionado con la parte de la faringe, con la amígdala y con la lengua. Y el faringogloso está muy relacionado con la estructura faringea y con netamente la lengua, donde se inserta en la parte posterior de la raíz. Si hacemos un corte transversal, vamos a identificar estructuras. Por ejemplo, al nivel más alto encontramos que está el lingual superior. A nivel inmediato, después del lingual superior, encontramos el transverso. El transverso tiene estas fibras horizontales, cosa que cuando hacemos un corte lateral
Por eso es que vemos puntos. Al nivel más alto encontramos el palato gloso, paladar con la lengua. Luego encontramos el estilo gloso en otra vista. Encontramos el faringo gloso, que se va hasta la faringe y que llega hasta la lengua. El genio gloso, recordemos que lo vemos con líneas azules oscuras, más o menos en esta distribución. Y el hiogloso, que parte del hueso hioides y se inserta en la parte incluso media hasta posterior de la lengua. Vamos entonces a comenzar con los músculos de la lengua. El músculo transverso, que tiene esta disposición y que lo vemos como puntos cuando vemos en una vista lateral, ¿sí? Está inervado por el par craneal 12, que es el hipogloso. Gráficamente lo podemos encontrar aquí, cómo está distribuido. Y en este corte se encuentra de esta forma. ¿Pero qué hace el transverso? El transverso es un músculo que se origina a nivel de septum, que está aquí, que es parte del esqueleto de la lengua. Se va a distribuir sus fibras hacia la parte lateral de la lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo, al contraerse, las fibras se dirigen hacia el origen. Al dirigirse hacia el origen, la lengua se contrae y se acorta a nivel transversal. ¿Sí? Muy importante para la función de la deglución, muy importante para la emisión de la N, por ejemplo. Si hay una contracción correcta, podremos decir una buena N. Y tiene que estar relajado para hacer un fonema R. Muy bien. Si hablamos del vertical, habíamos mencionado que tenía unas fibras de color turquesa en el gráfico anterior que nos decían que tenía una disposición vertical. Algunos autores señalan que esta fibra es la continuación de otro músculo, que es el hiogloso, pero nosotros vamos a estudiarlo como un músculo independiente. Entonces, este músculo al contraerse va a aplanar la lengua, ¿sí? También está inervado por el hipogloso. En este gráfico podemos encontrar cómo están sus fibras distribuidas. El lingual superior es un músculo que en realidad nace parte del músculo lingual del hueso hioides. Nace en dos porciones y en la línea cerca, en la parte superior de la lengua, se fusionan y al final hacen uno solo. Recordemos que el lingual superior es el único músculo impar de los músculos de la lengua y están inervadas por el también hipogloso. Más o menos tienen esta distribución. ¿Y qué hace el lingual superior? Cuando el lingual superior se contrae, hace la elevación del ápice lingual, que permite realizar muchas funciones. Por ejemplo, al momento de la formación del bolo, la elevación del lingual superior va a realizar o va a desencadenar que los demás músculos empiecen a llevar el bolo hacia la parte posterior. También el lingual superior es importante para la fonación de sonidos como la L, por ejemplo. En contracción vamos a hacer una L y en contracción vamos a hacer también una L. Si hablamos del lingual inferior, es un músculo que también parte de su musculatura nace del hueso hioides, pero se va hacia la parte inferior, ¿sí? Más o menos en esa distribución, ¿sí? En vista lateral. ¿Y qué hace el lingual inferior? El lingual inferior es también importante en la formación del bolo alimenticio, pero también en el momento de dejar limpia la cavidad oral o de hacer un buen bolo también. Gracias a la contracción permite la lateralización sincrónica, que hace que ese bolo pueda ser desplazado y que limpiemos toda la cavidad de algún resto que pueda quedar. El geniogloso es un músculo también inervado por el hipogloso y que tiene tres fibras, unas fibras anteriores, unas fibras medias y unas fibras posteriores. En las fibras que están en esta disposición, nosotros encontramos que al momento de que el geniogloso esté elongado, esté relajado, va a producirse los fonemas como la G y la K.
Entonces, cuando hablamos de una contracción del músculo genioglosso en la porción anterior, estamos hablando de que la lengua se va a ir hacia la parte inferior y hacia abajo. Si hablamos de la contracción de las fibras medias, estamos hablando de la protusión lingual. Entonces, la porción que permite que la lengua realice protusión es el geniogloso en la porción media. La misma temática con los genioglosos posteriores. El geniogloso en la porción posterior es aquel que va a participar en el chasquido y también que logre aplanar y abultar la lengua. Si hablamos del liogloso, el liogloso tiene su origen a nivel del hueso hioides y se inserta en la parte lateral y hasta media de la lengua. Gracias a ello permite que la lengua se aplane. El estilogloso nace o se origina a partir de la apófisis estiloides y se va hacia la parte lateral media de la lengua. También es inervado por el 12, por el hipogloso. Y al contraerse lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. El estilogloso en acción realiza esto de aquí, que es llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Cuando hay una contracción. Entonces, en una contracción podemos emitir una O o una U y también una G o una K. Si hablamos del palatogloso, este ya no está inervado por el par 12, sino está inervado por el par 9, que es el glosofaríngeo. El palatogloso tiene la misma función. Al contraerse, llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás. Más o menos es esta acción. Y en contracción va a ser fonemas como el fonema K. Algo importante que tenemos que mencionar es que el palatogloso es más especialista en hacer el fonema K que el mismo estilogloso en hacer el fonema G. ¿Por qué? Porque el estilogloso va a sostenerse en el tiempo en la emisión de la G. Y el palatogloso, como es un músculo de reacción rápida, en una contracción con el fonema K, va a permitir que haya mucho más función del palatogloso. Luego encontramos el amigdalogloso, que es un músculo pequeño, como ya mencionamos, ¿sí? Que está situado en este punto, ¿sí? Y que va desde la amígdala por debajo del palatogloso, ¿sí? Y que va hacia la base de la lengua. Y el faringogloso, que es un músculo que está en esta posición, ¿sí? Igual va sobre la pared faríngea, la parte posterior, hacia la parte de la base de la lengua. Muy bien, esperemos que hayan podido entender. Cualquier duda, cualquier consulta, lo hacemos en práctica. Gracias.